Hola, mi nombre es María Martínez. Soy la mamá de Daniel Prestegui Martínez. Desde bebé, Daniel ha sido un niño muy dulce, muy inteligente, muy amigable, pero después de los 2 años empecé a notar que él hacía bastantes sonidos, pero no hablaba, no articulaba las palabras. Entonces, cuando yo comenté eso con su pediatra, ella siempre me había dicho que era normal y que era normal. Fue muy difícil para mí tratar de explicarle que había un problema con él, porque para los pediatras siempre todo es normal. Entonces, cuando él cumplió 3 años, yo seguí pidiendo ayuda porque él seguía con lo mismo, con muchos sonidos, pero sin formar palabras. Después de los 3 años me hicieron un poco de caso y me dijeron que me iban a mandar a un especialista en terapia del habla, pero eso no pasó hasta después de los 3 años y medio. De ahí yo supe de un grupo que está aquí en Carolina del Norte, es Triunfando a los 3, que Daniel ya casi iba a completar los 4 años cuando yo entré a este programa, y fue que empecé a conseguir un poco más de ayuda, porque en realidad los doctores, no sé si nada más con los latinos o con todos los niños de aquí, pero es muy difícil conseguir ayuda para niños especiales. Acerca de su comportamiento con otros niños, me preocupa porque Daniel es como un bebé, actúa como un bebé y a veces él no ve la maldad en otros niños. Si alguien le pega a Daniel y le pide una disculpa, él dice que es ok, o hasta él se siente culpable de que el niño le haya pegado y piensa que él tiene la culpa. Y eso no es una reacción normal en un niño. Los doctores siempre decían que su comportamiento era normal y que todo era normal en él, pero yo no veía normal en él que él tiene un cierto acercamiento hacia los bebés, que aunque no conozcamos las personas, él quiere agarrar a los bebés. En ese programa de Triunfando a los 3 me di cuenta más, porque ahí había más bebés, más niños más chiquitos que él, y no es que los lastimara, pero él tiende a tocarlos o a querer abrazarlos y no mide su fuerza. Y como que tiene como que se pone de nervios, que no puede controlar eso con los bebés. No sé por qué hace eso, porque hasta la fecha él lo sigue haciendo. Otro comportamiento que vi en él es que él ama los trenes. A mí no se me hizo raro que le gustara un juguete, que tuviera un juguete favorito, pero sí se me hizo algo llamativo que él todos los días ordenaba sus juguetes. Él juega mucho los trenes de Tomás y todos los días ordena sus juguetes de la misma manera, los mismos colores, las mismas figuras, todo en orden. Y era algo que no había puesto atención hasta que mi hija lo notó, y yo seguí dándome cuenta todos los días porque lo revisaba, y hacía todas las mismas, ¿cómo se dice? Organizaba los juguetes de la misma forma. O igual, si ve un programa de televisión, es repetitivo, lo regresa, y todos los días ve lo mismo. Ya se lo sabe de memoria, lo actúa, baila y lo canta, y es algo frustrante para mí porque me desespera oír todos los días lo mismo, pero sé que debo tener paciencia con él. Fue muy difícil conseguir una cita para Daniel con un especialista. Eso fue que estuve pide la ayuda por casi 2 años,
Y desde su último chequeo físico, la doctora finalmente accedió a que lo viera un especialista. Y desde ese entonces hasta la fecha estoy en espera de la cita, porque es muy difícil conseguir las citas, porque es un proceso que ellos te mandan a hacer, que tengan un screenshot con los maestros ahora que entró a la escuela, porque antes de eso no me podían hacer nada de eso, porque ellos necesitan tener una referencia de alguien más que no sea yo. Y ahí a mí me hace sentir como que entonces lo que yo estoy diciendo ellos piensan que no es verdad, que no sé si no me entienden o que ellos necesitan más pruebas. Pero ¿quién más le puede dar pruebas sino yo, que yo vivo con él a diario? En la escuela va, pero igual su comportamiento es muy diferente al comportamiento en la casa. Tengo un año en espera de la cita y finalmente me la dieron, pero todavía estoy esperando 2 meses más porque es hasta en agosto. Particularmente en nuestra comunidad como latinos, muchos padres creemos que un niño especial o un niño con alguna discapacidad es sinónimo de que es un niño tontito, o que es un niño que está loco, o que es un niño que está retrasado mentalmente. Entonces es muy difícil para los papás aceptar que tu hijo tiene una discapacidad y prefieren ignorarlo o no están enterados del tema, porque yo en sí no estaba enterada del autismo, sabía que existía, pero nunca creí que mi hijo, alguien de mi familia, fuera a tener autismo. Y ahora yo veo a mi hijo y noto que tiene muchos comportamientos de niño con autismo, y no porque yo lo quiera diagnosticar con autismo, pero yo sé que mi hijo necesita ayuda y quiero que la obtenga temprano para que él se pueda valer por sí mismo. Yo pienso que el autismo deberían de meterlo dentro de alguna tipo de discapacidad, o darnos más información, o que los doctores estén más abiertos a hablar con los papás de este tema, porque si yo al doctor no le hubiera insistido tanto en que yo noto muchos comportamientos en mi hijo que se me hacen raros, a mí no me hubieran escuchado, no me hubieran dado una cita. Y pienso que hay mucha desinformación con los papás, porque hay papás que prefieren ignorar el tema, y a lo mejor en su familia hay alguien con alguna discapacidad, no precisamente autismo, pero o igual han dicho y no les hacen caso y ok, ya no voy a decir nada porque dice que mi niño es normal. Entonces un poco más de información y tener esa libertad con los doctores, que los doctores sí te van a escuchar y van a poner un poco más de atención en tu caso.